tardes a todos y bienvenidos a la segunda sesión de esta 16ª Semana de la Economía de Alzira. Esta tarde vamos a tener con todos vosotros esta mesa redonda, aunque a mí siempre me gusta llamarlo diálogo, sobre la nueva ley de startups. Y para ponernos un poco en situación, vamos a tener en la mente aquella vez cuando empezó a introducirse en nuestras vidas el Internet por los años 1980. No sé si os acordáis, bueno, yo aún no había nacido, pero sí que yo me acuerdo de cómo vino a nuestras vidas con ese ruido tan peculiar, con que rompía a nuestros padres a la hora de hablar por teléfono. Y desde aquel momento hasta ahora, la tecnología ha ido evolucionando a pasos agigantados. ¿Cómo lo podemos haber visto? Pues bueno, hace ya 4 años, hace 4 años que pasamos la pandemia del COVID. Parece que fue ayer, pero no, fue hace 4 años. En aquel entonces nuestras vidas se irrumpieron y todo lo teníamos que hacer desde nuestras casas. Hablar con las personas, comunicarnos, incluso pedir comida o hacer las típicas compras por Internet. Pues bueno, nos facilitaron que nuevos modelos de negocio, en los que ahora hablaremos, salieran a flote y con todo esto pues bueno, se necesitara una ley, se necesitara nuevas perspectivas y nuevas maneras de poder ir todos encaminados hacia estos lugares. Para ello, pues bueno, hoy vamos a hablar con 2 expertos, uno desde la parte pues, más legislativa, más, no quiero decir profesional, pero sí más encaminada a bueno, pues todo lo que tiene que ver con el asesoramiento, etcétera. Y otro desde la parte más experiencial, ¿no? Aquí tenemos una de las startups que tiene un caso de éxito y luego nos lo va a comentar. Os voy a presentar a ellos dos. Bueno, en principio tenemos a Cristian Cañadas. Él es socio y abogado de Action, una firma de abogados referente en el ecosistema emprendedor e inversor que asesora a numerosas startups, inversores, centros e instituciones de innovación público y privados y a grandes corporaciones innovadoras. También ha desarrollado su carrera profesional como abogado en las áreas de mercantil y concursal, en concreto especializado en Venture Capital, Private Equity y reorganizaciones empresariales con amplia experiencia en asesoramiento a startups e inversoras a nivel nacional e internacional. Ha sido reconocido como abogado de referencia en España por los prestigiosos directorios legales de Chambers y Best Lawyers y forma parte activa del ecosistema como ponente, mentor y profesor en universidades. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Y por otro lado, tenemos a alguien de aquí, bueno, no quiero decir de La Terreta, porque aquí todos somos de La Terreta, pero bueno, de la ciudad de Alzira. Él es Quique Juan, es ingeniero en electrónica y automática industrial y máster en innovación y desarrollo de proyectos de negocio, entre otras titulaciones. Desde su etapa formativa ya estaba vinculado con el mundo de la bioingeniería, realizando prácticas desarrollando proyectos para personas discapacitadas, donde el proyecto más destacado fue Sistema de alarma controlado por el movimiento ocular para personas enfermas de ELA. Sin embargo, ha desarrollado su carrera profesional en el extranjero como ingeniero electrónico y automatista de procesos, principalmente en Alemania y Sudamérica, desarrollando y gestionando proyectos para las principales marcas del sector del automóvil, dispositivos de consumo y cerámico. Actualmente comparte su pasión por la docencia en educación secundaria con el mundo empresarial, investigación e innovación, donde creó junto a su compañero y amigo Pablo González la startup EV Health 3 y de la que ahora es CTO. Vaya con las biografías, ¿eh? Madre mía. Pues nada, ya sin más preámbulos vamos a hablar a tener este diálogo, ¿no?, compartido. Y nada, quiero empezar contigo, Cristian, porque para ponerlos en situación también un poquito a los que están aquí viéndonos, a los que están en nuestras casas, bueno, en sus casas, a mí me gustaría también saber qué es una startup, ¿no? Porque al fin y al cabo cada uno tiene un concepto diferente. Y también vamos a entrar un poquitito en el tema de la ley. ¿Cuáles son esos beneficios que tienen estas startups? Pues mira, yo siempre que me preguntan qué es una startup, ¿no?, que es un concepto un poco raro, ¿no?, a quien no lo conoce,
me gusta explicar qué es en la práctica, ¿no? Qué es lo que entendemos e incluso poner ejemplos que son súper visibles. Y luego está la parte de lo que dice la ley ahora, ¿no? Que es una startup, ¿no? En la parte primera, yo creo que todos conocemos el Silicon Valley y todos conocemos grandes compañías que son ahora como Facebook, Twitter y algunas nacionales como Globo, quien no ha pedido un Globo para que traigan comida a domicilio, ¿no? Pues todas esas compañías que son ahora tan relevantes son startups o han sido startups y ahora son lo que se llama scale-ups y ya grandes corporaciones, ¿no? Entonces, esos son los grandes casos de éxito, ¿no? Pero aterrizándolo, al final lo que tenemos que son empresas fundadas por emprendedores con una idea normalmente disruptiva, ¿no? Que cambie algo que es necesario en el mercado y que no estaba hasta ahora, ¿no? Tienen un modelo de negocio disruptivo y con un grado de componente tecnológico, ¿no? Les caracteriza por esa utilización de tecnología. Y además, una de las principales características es que tienen escasos recursos para poner en marcha su negocio y tienen que acudir a fuentes de financiación externas para poderlo poner en marcha, hacerlo crecer rápidamente y así pues, poder devolver esa rentabilidad a los que han confiado con ellos y tener un negocio de éxito, ¿no? Entonces, eso es en la definición que es la mayoría de lo que entendemos por startups. Y aquí siempre habrán también otros casos, ¿no? De compañías que empiezan, emprendedores que empiezan con su negocio, con su nuevo negocio, que tampoco tienen un exceso de tecnología, pero sí que tienen alguna idea innovadora, diferente, tampoco es necesario que siempre tengan necesidad de financiación, ¿no? Entonces, abarcamos esos conceptos, ¿no? Pero el principal y el grande es esto, ¿no? Esas grandes compañías, siempre que llegan startups, pues pensemos Facebook, Globo, unas cosas así, y son compañías tecnológicas con esa necesidad de crecer por la financiación y con unas metodologías nuevas y con una idea disruptiva, ¿no? Y luego viene el concepto de la ley, ¿no? de startups, que es algo muy demandado por el hecho de que al final aglutina a numerosas empresas y tiene numerosas necesidades, ¿no? Y en la ley lo que se define es una compañía de nueva o reciente creación y eso lo definen como una compañía que desde que se constituye y se inscribe tiene al menos un plazo de vida de 5 años en lo general y 7 años si son compañías con un sector específico, biotecnología o relevantes para la nación, ¿no? Y a ello además se le suma que tengan un componente innovador. Y innovador ahí ya empieza el concepto de ¿qué es innovador? ¿No? Por ejemplo, en el caso de Kike y de su startup, es innovador porque tienen una patente, tienen un producto que de verdad es apreciable, ¿no? Y se puede justificar, pero no siempre es así, ¿no? Entonces ahí ya empiezan los conceptos de ¿y qué es innovador? ¿Y por qué 5 años? Y otros requisitos, ¿no? Y que no venga de una fusión de empresas, o que no venga de un grupo grande, ¿no? Empiezan a haber unos límites y definiciones. Pero vamos, básicamente me gusta ver esos dos conceptos, ¿no? El que entendemos por startup y el que dice la ley, que es un poco controvertido. Uh-huh. Y bueno, pasando aquí, que porque lo que has dicho tú, ¿quién mejor que una persona que ha fundado una startup para contarnos? Bueno, primero que todo queremos saber cuál es tu dedicación, qué se dedica tu startup y sobre todo, bueno, al final, qué dificultades te has enfrentado a la hora de poder echarla hacia adelante o de constituirla, etcétera. Vale. Bueno, pues EV Health 3 lo que hace o nos dedicamos a hacer proyectos en el sector de la biomedicina o ingeniería biomédica. Entonces, el primer proyecto que hemos hecho, ya que no nos salía, pues nos lo hemos inventado nosotros, voy a hacer un poquito de publicidad, si me permitís, es el Wellness Watcher, que es un sistema o un dispositivo que se coloca en cualquier inodoro y a través de visión por computadora e inteligencia artificial hace fotos de las heces y de la orina y entonces la aplicación móvil pues, te da cierta información relevante sobre tu estado de salud. Te da puntuaciones, te da consejos, etc. La aplicación, si alguien la quiere, está gratis para Android y Apple y estamos en proceso de preventa, ¿vale? Seguirnos en las redes que está todo allí. Y bueno, ir viendo las dificultades, pues bueno, la primera dificultad que nos hemos encontrado, o digamos el primer batacazo, es darte cuenta de que una startup no es no es la primera, eso que todos nos imaginamos de Silicon Valley y tal, tú dices, ostras, tengo una idea, tengo un proyecto, soy ingeniero, sé llevarlo a cabo, pero no es como en las películas, es decir, eso es completamente película. Al final tienes que aterrizar, eres una empresa, no dejas de ser una empresa, tienes que pagar tu autónomo, tienes que hacer todo, no tienes ningún duro, por así decirlo,
y te dicen, no, lo de la ley, ¿no? Puede ser startup, puedo darte la etiqueta de startup con ciertos beneficios que luego comentaremos, pero tienes que pasar esta serie de requisitos, ¿no? Pues esa es la primera dificultad, pasar esos requisitos para ser considerados startup, ¿no? Pues es un proceso burocrático bastante largo, que además se hace por internet, no es nada intuitivo, lo tienes que hacer tú porque no puedes pagar a nadie experto para que lo haga. Pues claro, tú estás perdiendo tu tiempo de hacer lo que tú sabes por hacerlo, entonces eso es complicado, eso la verdad es que es una dificultad grande. Luego la siguiente dificultad es, una vez, vale, ya tengo mi certificado, explica que eres una startup. Ves a un inversor y decirle, mira, yo tengo esta idea y soy una startup. Mucha gente no sabe todavía porque es algo nuevo. Entonces, pues claro, tienes que volver a explicarlo, conceptos que nadie sabe, que no tienen muy claro, puntos de la ley que tú tampoco controlas. Entonces, eso es otra dificultad. Y luego intentar captar talento, pues cuando no tienes dinero y tal, pues otra más a añadir. Es decir, es una pelea. El tener hoy en día una startup, por así decirlo, o emprender, es una pelea constante contra algo que no controlas, porque lo que tú sabes hacer sí que lo controla. Entonces, digamos, las dificultades es todo lo otro, que es lo que se sale del proyecto. Claro, al final lo que has dicho tú, al final la startup no deja de ser una empresa, pero que tiene esa idea, ¿no? Y bueno, como que la ley, ¿no? Bien dicha, es como diría yo, andando y viendo, ¿no? Andando y viendo, vamos a aterrizar lo que podemos hacer. Después de oír el testimonio de Quique, Cristian, ¿estás de acuerdo en lo que comenta él o tú desde tu parte asesora has visto has visto de alguna manera otros tipos de retos que se han enfrentado las startups y si esta nueva ley ha podido hacer frente a esos posibles desavenencias que han podido ocasionar? Sí. Yo desde mi experiencia coincido totalmente con Quique, ¿no? Al final los emprendedores se enfrentan a una situación que necesitan poner en marcha su negocio y cuanta menos burocracia tengan para ello, mucho mejor. Y eso, pues, incluso para acceder a la propia ley, ya lo ha comentado Quique, que todavía la hay, ¿no? No es tan fácil como para acceder. De hecho, Quique lo sabe, ¿no? Al final de una previsión de 10.000 startups que había que se iban a certificar durante el año que lleva en vigor la ley, solo se la han concedido a 600, ¿no? Entonces ya es un número significativo de por qué no acceden, ¿no? Y luego hay otras dificultades o retos en el camino que uno es el tema de costes, el tema de costes a nivel fiscal y de impuestos, ¿no? Porque si no generan, ¿cómo se lo pueden permitir pagar? Y luego todo lo que tiene que ver con la posibilidad de atraer financiación para que inviertan a su proyecto, sumado a cómo retengo al talento, ¿no? Entonces yo creo que Quique lo ha explicado súper bien. Y la ley sí que es verdad que nace con esa vocación de cómo damos más beneficios, cómo hacemos que de verdad empiece a madurar ese ecosistema que llamamos, ¿no? Que aglutina a todas esas partes, emprendedores, talento, inversión, tanto pública como privada, ¿no? Y sí que intenta promover algunos de estos retos, ¿no? Yo creo que desde mi punto de vista lo promueve, pero todavía no ha sido consciente de lo que en realidad es una startup, de lo que tardan en tener ese crecimiento, lo que tardan en tener beneficios, en lo que tardan en generar facturación, Quique lo sabe, ¿no? Para poder probar ese modelo de negocio pasan bastantes años, encontrar su público, encontrar la forma de comercializarlo, entonces eso no es tan fácil, ¿no? Y al final te enfrentas a que la ley a priori en esos 5 o 7 años ya deja de aplicarte, ¿no? Entonces ahí queda todavía que mejorar, ¿no? Pero sí que es cierto que hay algunas cosas que les pueden beneficiar, ¿no? Que van más por la parte de tratar de ir con el discurso hacia inversores de puedo ser atractivo para ti porque si me inviertes inversores, depende de qué tipo de inversor, pues tienes unas deducciones que han aumentado, ¿no? Eso favorece a la inversión extranjera, que eso es un problemón en las compañías, sobre todo en startups, porque tienen que hacer una serie de burocracia, parece que viene a eliminar. Siempre digo parece porque luego hay que aterrizarlo en la práctica, ¿no? Y eso parece que sí que funciona. Y luego habían algunos mecanismos que es un concepto que es una terminología, lo digo en inglés, pero ya lo veréis, que son las stock options, ¿no? Que es una forma de retener al talento que también
plantea mejorar la fiscalidad, pero sigue sin entender que es una startup porque es un tema más de impuestos, que el trabajador no tenga que pagar esos impuestos en el momento en el que le den esas stock options y al final pasa de un aplazamiento de X años y esos años, pues posiblemente cuando llegue el año 10, que es el máximo de aplazamiento, es que la compañía todavía no ha generado ese beneficio o esa liquidez para que puedan pagar, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que sí que plantean ya algunos beneficios y es interesante, pero todavía esas dificultades reales a las que se encuentran no las está permitiendo. Y luego la siguiente parte de que después de una startup viene la scale-up, que es cuando ya empiezan a crecer, tenemos que llegar a ese punto de seguir con esas compañías para mejorar el ecosistema, para dinamizar trabajo, empleo, ser más innovadores. Eso es lo que hay que perseguir. Claro, al fin y al cabo nosotros, la gran parte de la legislación y demás tienen en la mente lo que son las empresas más tradicionales, no saben cómo gestionar estos nuevos modelos de negocio que vienen y que están ya. Entonces, Quique, coméntame, ¿cómo te ha afectado en temas de positivos o negativos esta nueva ley? ¿Has podido de alguna manera poder introducir algunos beneficios? Sí, bueno, como comentaba él, sobre todo a la hora de poder venderte, ¿no? La ley, una de las cosas que tiene buenas para el inversor, para cierto tipo de inversores, que se puede, creo que, deducir el 50% de lo invertido. Entonces, claro, tú eres mucho más atractivo para él y para muchos más, porque ellos se van a jugar la mitad. Es decir, te doy X, pero me estoy jugando, o sea, me puedo deducir la mitad. Entonces, eso para nosotros nos beneficia porque se abre un abanico más grande de posibles inversores y además puedes decidir un poquito tú. No te tienes que ir a uno o a dos que confían en ti, ya hay más abanico y entonces eso te da un poquito para ser selectivo, ¿no? Eres más atractivo, ¿no? Pues eres selectivo. Después lo que comentábamos de las stock options, ¿no? Eso es algo muy bueno para retener el talento porque hoy por hoy una startup, no solo la mía, cualquiera, no puede pagar un sueldo como cualquier otra empresa. Es decir, necesitas otro tipo de herramientas para que la gente confíe en ti, ¿no? Y uno es que prácticamente, si lo explico mal me corriges, es simplemente hacer como un recorrido de carrera con el trabajador en el cual al cabo de cierto tiempo le vas dando parte de la empresa. Es hacerlo prácticamente socio con 5 o 6 años en vez de darle dinero y das parte de la empresa. Claro, eso para nosotros es muy bueno, sobre todo si cogemos a gente joven. Estamos en la Politécnica, entonces somos muy visibles y eso tiene sus ventajas porque coges a gente joven que está empezando, le enseñas la forma de trabajar, le ayudas a cómo queremos que trabaje, le ayudas a aprender lo que queremos que aprenda y además él se siente parte del proyecto. Es decir, estoy creciendo con el proyecto, al final sé que voy a tener la recompensa de parte de la empresa, voy a ser uno más. Si la empresa le va bien, a mí me va a dar bien. Claro, eso para la startup es muy positivo, cosa que en las empresas más o menos más tradicionales no sucede. En una empresa tradicional yo tengo mi sueldo, hago mis horas, me voy a casa y si al empresario le va mal, pues yo me busco otro trabajo, ¿no? En la startup eso es algo muy, muy bueno porque se crean unas sinergias entre los emprendedores, el empleado o el trabajador, porque al final todos queremos lo mismo, queremos ganar y triunfar. Entonces sí que hemos visto esas partes buenas y luego también el poder deducirnos o tener 2 años de carencia en el pago de impuestos de sociedades, que lo que te permite es, ya que tienes pocos recursos, pues gestionarlos mejor. Es decir, no hace falta que vayas pagando, ¿no? Puedes gestionártelos mejor y puedes ir haciendo el puzzle para ir tirando adelante poco a poco. Claro, porque al fin y al cabo es lo que has comentado también tú. Por una parte, el tema ese de no tanto el talento, sino las personas que forman parte, ¿no? de lo que es la startup, que sientan como es un proyecto suyo propio y bueno, pues ese alivio, ¿no? en la hora de fiscalizar, etcétera. Bueno, yo quería preguntarte también a ti, Cristian. Esta pregunta a mí me gusta mucho, ¿vale? Porque yo estoy muy metida también en todo lo que es el ecosistema. No me he presentado antes. Yo soy Karina Victoria, vengo de Cámara Valencia. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos también pues muchísimos programas de startups y para emprendedores, etcétera. Entonces, ahora estamos viendo, ¿no? Ya
no tanto a nivel de España, sino más a nivel de Comunidad Valenciana y sobre todo Valencia, que Valencia está teniendo un gran esplendor. O sea, las personas, la gente, sobre todo inversores extranjeros, están viniendo a Valencia bueno, pues a captar ese talento y ese potencial. ¿Tú crees que esta nueva ley que ha salido lo que va a hacer es que consigamos atraer todavía más ese capital extranjero y, bueno, aumentar esa innovación y ese emprendimiento de ya no España, sino Comunidad Valenciana? Yo creo que es el objetivo. Creo que tiene a nivel de extranjeros, ¿no? Tanto en la inversión como incluso en el propio talento que pueda venir, sí que tiene atractivo, ¿no? Por la parte del talento, tiene un impuesto para no residentes que estén aquí que es muy beneficioso, ¿no? Y es atractivo fiscalmente. Y para inversores, con la ley, si esas startups en las que quieren invertir han sido calificadas como empresa emergente y les aplica, tiene un incentivo que es que, insisto, la burocracia que hay para invertir se agiliza, ¿no? Eso es lo que facilita, ¿no? Y luego, al final, la ley siempre da seguridad, ¿no? Y da transparencia para dinamizar y que los negocios se pongan en marcha. Y todo lo que sea que haya una regulación fácil y atractiva les va a atraer, ¿no? Pero creo que hay un trabajo mucho más grande todavía para que esa inversión externa venga aquí a Valencia, sobre todo, a España y a Valencia, porque en Valencia, tú lo has dicho, ¿no? Hay un ecosistema ya que está madurando, ya ha explotado y está madurando, y eso es por muchos factores, ¿no? Tenemos talento buenísimo por todas las universidades que tenemos en toda la zona. El clima siempre va a ser un punto, vamos, que creo que es de lo mejor, y eso atrae a que vengan aquí. Y luego, a nivel costes, sigue siendo una ciudad bueno, que es verdad que cada vez va siendo más caro, ¿no? Y la zona en general, pero yo creo que eso permite, ¿no? Que vengan aquí, que generen más empleo, que inviertan. Y bueno, eso al final la ley debe perseguir que eso todavía se produzca. Pues te pregunto a ti, Quique, tú desde tu experiencia, y seguro que también habrás estado en el ecosistema de startups y que hablarás con otras startups, bueno, ¿cómo ves este panorama general para las startups, ¿no? En este contexto de la nueva legislación, también si ves o no sé, si recomendarías también que se innovara, ¿no? Por ahí. Yo el panorama lo veo igual de mal, ¿no? Igual soy un poco pesimista, ¿no? Pero lo veo igual de mal, no por nada, sino porque, como bien ha dicho Cristian, esta ley da un paso, ¿no? Es un paso, y dar un paso siempre es bueno. O sea, lo malo sería que nos quedamos en el sitio y no hiciéramos nada. O sea, es bueno. Pero al final hablamos mucho de ayudas al inversor, o para ayudas para captar el talento, de ayudas en la fiscalidad, pero nadie habla del emprendedor. No hay ayudas para el emprendedor, y al final la empresa o la startup se sostiene por el emprendedor, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido que compaginar la startup con otros trabajos porque no nos daba. Entonces, claro, dices, ostras, no tengo suficiente generando, pues aún tengo que ir, ¿no? Tengo que pagar por mi autónomo, tengo que trabajar, entonces, claro, eso hace que vayamos mucho más lentos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que lo que hablábamos antes, habría que agilizar ciertos trabajos o ciertas burocracias, y sobre todo cuidar un poquito más al emprendedor. ¿Y recomendaría emprender? Claro que sí que recomendaría emprender. Luego a ver si lo podemos, pero sí que recomendaría emprender, más que nada porque eso ayudará a mejorar la ley. Es decir, si empezamos a emprender todos, a tener las leyes salen porque tenemos dudas, o sea, porque aparecen casos nuevos, no sabemos qué hacer, pues hay que legislar. Cuantas más startups tengamos, claro, solo tenemos 600 de 10.000 que se suponían. Entonces, claro, cuantas más tengamos, más casos tendremos, y entonces pues más casuística, y la ley podrá ir avanzando y podrá mejorando en todo aquello que está fallando, ¿no? A propósito de lo que has dicho sobre que se necesita más apoyo al emprendedor,
Hemos estado hablando de pros y contras de la ley, pero no hemos hablado de vosotros qué añadiríais o qué hubierais puesto en esta ley, porque desde vuestra experiencia lo sabéis mucho más, ¿no? Sí, yo creo que lo primero es no haber puesto tantas limitaciones, ¿no?, a lo que es una startup, que yo creo que, insisto, eso es porque no se ha llegado a aterrizar de verdad en el día a día el recorrido que tiene una compañía de ese perfil, ¿no? Y eso es fundamental. Si al final lo limitas a X plazos y lo limitas a X casos, habrá muchas que no van a aplicar, y es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso lo modificaría y luego también el tema de la parte que decía Quique, ¿no?, al emprendedor, de por qué se le cobra a una compañía que no genera nada, que está innovando determinados impuestos, que probablemente no tenga que pasar por un aplazamiento, sino que de verdad no se generen para ser más competitivos. También en la parte más de cuota autónomos y la social, ¿no? Eso creo que es una cosa que se podría mejorar. Y luego ser más realistas también en la parte de los incentivos fiscales, porque sí que hay algunos que comentamos que pueden tener sentido si al final entran en práctica, pero hay otras que no, porque en realidad, insisto, es no entender cómo funciona este tipo de compañía, ¿no? Al final se plantea, por ejemplo, que una startup, dentro de ese periodo que le aplica la ley, si genera beneficios, tendrá un tipo reducido del impuesto a sociedades del 15%, cuando para la mayoría de las pymes son el 25%. A priori dices, wow, qué bien, ¿no? Se les ha reducido, pero es que en realidad esas compañías no van a generar beneficios hasta que pasen 5, 6 o 7 años por su propia forma de negocio y modelo. Entonces, no es un incentivo real, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir buscando qué es lo que en la práctica les permite. Y luego, para mí, una cosa fundamental es que se siga haciendo esa transición a después de una startup, ¿qué hay, no? Al final, después de una startup hay una compañía que ya empieza a tener más recorrido, que es lo que se llama la scale-up, ¿no?, con ese crecimiento, esa escalabilidad, y sigamos acompañando, que es lo que de verdad va a dinamizar la zona, va a seguir creando empleo, va a seguir creando esa innovación, ¿no? Yo creo que eso es lo que añadiría. ¿Y tú, Quique? Yo estoy muy de acuerdo con él. Sí que es verdad, como comentaba antes, que una de las cosas es cuidar a los emprendedores, intentar minimizar los gastos fijos al Estado que puedes pagar porque no tienes ningún beneficio, y sobre todo también intentaría reducir mucha burocracia, es decir, que todo el mundo pudiera acceder. Yo antes lo comentaba, porque a lo mejor un señor que tiene un bar no puede acceder a ser una startup también, ¿no? Es una empresa emergente. Al final, una startup no deja de ser una empresa emergente. Entonces, yo reduciría burocracia en todos los sentidos, porque uno no puede esperar. Si hablamos muchas veces que una startup tiene una vida, ¿no? En 2 años, 2 años y medio, sabe una startup si va a morir o va a vivir. Si tardan entre 6 y 7 meses en saber si va a ser startup, si no, papeleo, etcétera, son el 25% de su tiempo. Eso es muchísimo. Entonces, sí que intentaría reducir burocracia y agilizar muchos procesos. Bien, nosotros en las startups necesitamos velocidad. Hoy, por comentar, ya no solo si tenemos esa burocracia, por ejemplo, nosotros ahora estamos intentando hacer un ensayo clínico, no tiene nada que ver, pero es para que nos hagamos una idea. Un ensayo clínico con un hospital, y ya son pues entre 6 y 7 meses que estamos peleando para conseguirlo. Si además me pones 6 y 7 meses para conseguir una cosa, 6 y 7 meses para tal, se me pasan los 2 o 3 años o los 5 que dice él, y dices, ostras, si ya se me ha ido, ya me he hecho mayor, ya no soy startup. Y pues sí que yo creo que es la cosa que más mejoraría. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, después hablaremos un poco de esa colaboración público-privada, pero en cierta medida la burocracia debería de dejarse un poco al lado si lo que quieren es, pues, de alguna manera fomentar esa innovación, ¿no? Bueno, un caso práctico te voy a poner yo a ti, Cristian. Imagínate que yo, pues, soy una persona que quiere emprender, igual como Quique, y, pues bueno, pues voy a tu despacho y, pues, a mí me gustaría saber de esta nueva ley en qué áreas me tengo que enfocar y cómo le puedo sacar yo partido a esto. Porque soy una persona que acaba de emprender y que no tengo nada, o sea, me pasa como Quique, ¿no? El tema de la burocracia yo no me gusta. Vamos, ese me lo sé, ese caso. Hemos tenido muchos emprendedores, ¿no?, que nos preguntan, ¿solicito esto y de qué me va a servir, ¿no? Y al final, de ese análisis, pues sí que es verdad que decimos, bueno, si lo solicitas,
principalmente puedes tener dos bloques de beneficios, ¿no? Uno es el beneficio a nivel equipo-talento, la parte fiscal que decíamos, de, bueno, si tú accedes aquí, pues probablemente podrás tener más posibilidad de retener a tu equipo, hacerlo partícipe de tu compañía, que no se te vaya a otra empresa por tema de costes, que tú no puedes asumirlos, y eso te permite facilitar, ¿no? Con la aplicación de la ley, pues tienes determinados incentivos que puedes aplicarlo, ¿no? Y además cosas ya más técnicas que tampoco es necesario explicar, ¿no? Pero eso sería un primer bloque. Y luego el segundo bloque es más a nivel la parte de inversión, ¿no? Lo que hablábamos antes. Con esta aplicación puedes ir a determinados inversores y tienes más facilidad para que te inviertan, y si te invierten tienes más posibilidad de seguir adelante con tu proyecto y con tu idea, que es lo que tú quieres, ¿no? Es lo que de verdad para eso has nacido, ¿no? Entonces, esos dos bloques para mí son fundamentales. Tiene otros muchos, es cierto, ¿no? Más puntuales, por la parte que hemos hablado de extranjeros, por la parte de aplazamientos, en fin, tiene algunas cosas interesantes, pero más allá de eso, todo lo que rodea a la ley, pues yo soy bastante más crítico es que quizás casi no te interesa, porque te lo van a quitar ya, tampoco vas a poder aprovecharlo en la práctica. Claro, porque al fin y al cabo es lo que comentamos, ¿no? Una persona que vaya a tu despacho igual como yo y diga, es que a mí esto me duele la cabeza, yo tengo que cogerlo todo, o sea, tengo que presentarlo todo porque me lo han dicho, pero no sé si es efectivo o no. Claro. Entonces, pues a ver, Quique, a mí me encanta hablar con los dos, pero sobre todo me encanta el punto de vista que tienes, porque eres una persona que aterriza mucho, que tanto ves las bondades como todos esos errores que has cometido. Entonces, ¿podrías dar alguna recomendación a las startups que nos están viendo, que están aquí, que nos están viendo, sobre aquellos errores que tú has cometido y que les recomendarías que no hicieran esos en temas burocráticos? Esa también es fácil, esa también me la sé, esa es fácil. Yo creo que uno de los errores que cometemos, y no sé si es por formación y tal, el ingeniero siempre dice, ese es el chico para todo, es mentira. O sea, no nos lo creamos porque es mentira. Yo creo que si en temas burocráticos sobre todo se tienen que fiar. Lo que hablábamos, ir a buscar a buenos profesionales, tener buenos compañeros de viaje y fiarse, ¿no? Ir de la mano. Al final cada uno tiene que ser consecuente y coherente con lo que sabe hacer y lo que puede hacer. Entonces, claro, que yo puedo, digamos, estudiar legislación, puedo mirarlo tal, evidentemente sí, pero el tiempo que voy a invertir es demasiado comparado con lo que podría hacer si me dedico a lo mío. Entonces, eso es fácil. Yo creo que todo aquel que quiera, digamos, aprender un poquito, que vaya con buenos compañeros de viaje y se deje guiar. Claro, con buenos asesores. Al final es lo que decimos, ¿no? Si quieres perder peso, vete a un nutricionista, que igual tú no sabes cómo lo puedes hacer. Cristian, bueno, al final sí que es cierto que hemos estado hablando bondades, cuáles son errores, cuál es lo que añadiríamos, pero imagínate, vuelvo a mi caso, que yo no te hago caso y empiezo a presentar cosas. Entonces, ¿existen realmente riesgos que puedas decir, ostras, es que cuidado con esto, que a lo mejor vas a tener problemas? A ver, riesgos como tal de solicitar para que te concedan el titulín de empresa emergente y que seas una startup y que te apliquen los beneficios y pros de la ley, como tal no hay, ¿no? Lo único que sí que hay que ser consciente que por estar bajo ese paraguas de la ley, estás dentro de un plazo, ¿no? Y es cuidado cuando tomas determinadas acciones pensando que te pueden aplicar esos incentivos, que cuando vas a aplicarlos se te ha pasado el plazo, ¿no? Yo creo que es más el saber que hay una caducidad ahora mismo con la ley y que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero más allá de eso, en realidad, riesgos de solicitarlos, bueno, que también que puedas morir del intento con la burocracia, ¿no? Y digas, qué fácil va a ser esto, y cuando empiezo a presentarlo, digo, ostras, estoy perdiendo esfuerzos, uno, y dos, que además he tenido que recurrir, fíjate, a asesores para que me presenten, y resulta que ni me lo conceden, ¿no? Porque está acceso a la aplicación de la ley, a tener el título de empresa emergente, depende también de una entidad que se llama ENISA, que es nacional, y que a priori debería concederlo a todo el mundo, pero a lo mejor no, ¿no? Y es, cuidado, ¿no? Que puedes perder esfuerzos, pero más allá de eso tampoco tiene ningún riesgo trascendental. Pues esta pregunta yo creo que es un poco
un diálogo, ¿no?, entre los tres, porque lo habíamos estado antes de empezar también este diálogo sobre la ley, hablando un poco de que lo que hace falta es la escalabilidad, ¿no? El hecho de startup que se pase a scale up, que es escalabilidad, porque precisamente lo que decía aquí, que al final en 2, 3 años como mucho ya sabes si tu startup va a morir o va a sobrevivir. Entonces, de esta manera, vosotros, desde vuestro punto de vista, ¿cómo puede la colaboración, ¿no?, público-privada ayudar a fomentar este ecosistema? Yo comparto 100% que la escalabilidad es importantísima, porque al final es lo que decía antes, que va a permitir de verdad dinamizar el área de negocio, de crecimiento, de innovación, ¿no? Es cuando en realidad está generando un impacto real, entonces eso hay que cuidarlo mucho. Y yo creo que esa colaboración pública-privada es fundamental, es esencial, ¿no? Y a varios niveles. Yo creo que el primer nivel para que de verdad se puedan beneficiar los emprendedores y las startups a las que acceden es financiación, ¿no? Yo creo que hay una parte en la que hay que gestionar muy bien esas subvenciones, esas ayudas y también esa ayuda para que la financiación privada sea fácil de concederse y no haya trabas, ¿no? Entonces, esa para mí es un gran pilar. Luego, la colaboración público-privada a nivel de infraestructuras creo que es fundamental, ¿no? Que hayan sitios referentes, los hubs que llamamos tecnológicos, ¿no?, los centros donde poder desarrollar y que se sitúen, ¿vale? Y luego, fundamental también para mí la parte de la formación, ¿no? Formación y visibilidad, que es lo que, entre otras, tratamos también aquí hoy, ¿no? De visibilizar qué es esto, qué es este mundo, y eso creo que es fundamental, ¿no? Tú, de hecho, estás en uno de los programas que entre otras, tiene ese objetivo, ¿no? Es fomentar, que haya mentores, la formación, explicar. Yo creo que esos 3 pilares para mí son fundamentales y que siempre hay una buena relación entre... Sí, ahora explicaré también los desafíos con los que nos hemos enfrentado, porque nosotros, a pesar de ser cámara, también nos hemos enfrentado a bastantes desafíos, pero dime tú, desde tu punto de vista, Quique. A ver, yo es que estoy 100% de acuerdo con él, podría pasar la pregunta, pero ya que pondré ejemplos para que un poco sepamos el tema de financiación pública, cómo funciona, ¿no? Muchas veces es verdad que hay muchas subvenciones para las startups, para las empresas, pero son muy, no sé, son graciosas porque te las dan siempre cuando el proyecto ya lo has hecho. Entonces no te sirven para nada, es decir, tú pides una subvención para hacer un proyecto y te dicen, bien, te la concedo, pero tendrás el dinero cuando me presentes el proyecto. Entonces, es lo que hablábamos antes, ¿no? La burocracia. ¿Por qué tengo que esperar a realizar el proyecto? Si te estoy pidiendo dinero para hacer el proyecto, no puedo presentarte nada si no me das el dinero. Entonces, por ejemplo, el tema de financiación sí que deberíamos de agilizarlo un poquito más. El tema de infraestructuras es, como hablamos, hay muchos coworkings, muchos hubs, muchas zonas que son casi privadas o semiprivadas. Yo creo que hace falta sitios públicos, es decir, coworkings públicos, por ejemplo, aquí en Alcira, en Xàtiva, aunque que sea el primer paso, ¿no? Es decir, yo tengo mi idea, soy de Alcira, ¿dónde voy? Eso es otro de los problemas que tuvimos al inicio, ¿no? Tienes una idea y la primera cosa es, vale, tengo esta idea, pero ¿cómo voy a desarrollarla? ¿Dónde tengo que ir? ¿Vas al Politécnico? ¿Voy aquí? ¿Con quién hablo? Y vas perdiendo mucho tiempo, mientras si tú tuvieras un sitio en Alcira, por ejemplo, yo digo Alcira porque es mi caso y tengo que tirar para casa, pero si tú tienes un coworking público en Alcira que puedas tener asesoramiento, puedas tener mentoría, solo lo primer paso, luego ya irás a los sitios donde te puedan lanzar más, pero ese primer paso es fundamental a la hora, y eso lo tiene que hacer el sector público, eso, porque es al final el que un poco va también a verse beneficiado de todo el trabajo que nosotros generamos. Y luego yo hablaría de la formación y también un poco sobre todo de la educación. Debemos de perder el miedo a emprender. Hay que, digamos, educar a la sociedad, empezar a ver que emprender no es malo, porque emprender tiene el poder tener éxito, como todos hemos hablado, Facebook, Twitter, tal, pero también puedes fracasar y no hay que tenerle miedo al fracaso. Entonces yo creo que eso desde el sector público también se tendría que visualizar el emprender y el que no pasa nada por fracasar, que te ayudan, fracasas, pues bueno, lo has intentado y puedes aprender para la siguiente.
Yo estoy totalmente de acuerdo con los dos. Realmente, bueno, Cámara Valencia, cámaras en general, siempre se nos ha visto como que somos una institución pública y no es así. O sea, nosotros somos una institución de derecho público, que es que nosotros nos permiten gestionar fondos públicos, pero somos privados, ¿vale? Entonces, nos hemos encontrado trabas, igual como cualquier emprendedor, a la hora de hacer todos esos trámites burocráticos. Como estaba diciendo Cristian, nosotros tenemos un programa que es de aceleración de startups que se llama Skylab y nos hemos encontrado que esto viene de los fondos Next Generation con colaboración con la Escuela de Organización Industrial. Entonces, aquí la problemática viene cuando a nosotros se nos dice de captar y también de ejecutar, pero no gestionar. Entonces, cuando la parte pública coge la gestión, yo lo siento mucho, pero ya sabemos todos cómo va. Entonces, yo creo que la colaboración público-privada debería de pasar por, o bien te asesoras bien, pero con empresas realmente que hayan trabajado con empresas pequeñas, que eso también es otra cosa, que la parte pública parece que se asesora con grandes empresas, ¿no? Con las Big Four, que antes llamábamos que eran las grandes auditoras y ahora se han reconvertido a grandes tecnológicas, y no es así. Entonces, yo creo que deberían de apoyarse más bien en lo que son los ecosistemas de cada ciudad o de cada zona, ¿no? Y sobre todo también tener muy en cuenta que ellos nos deberían de, sobre todo, pasar a nosotros, o sea, darnos a nosotros lo que son los fondos y gestionarlo todo nosotros, porque al final somos nosotros los que llegamos a las startups, a las empresas pequeñitas. Eso es fundamental, eso por un lado. Y por el otro lado, el problema con los hubs es que hubs, centros de innovación, coworkings, etcétera, hay tantísimos que la gente está desinformada. Entonces, creo que también estaría muy bien que pues nos juntáramos todos y fuéramos todos a una, todo el ecosistema que fuéramos a una y decir, vale, pues voy a montar este hub todo junto con todas estas instituciones que te van a ayudar a hacer esto, esto y esto. Que la sede central esté en Valencia porque es la capital, perfecto, pero luego que también vayan a los pueblos y pues igual no van todos los días, pero que se pueden ir por días para ayudar a esas empresas que están en las poblaciones y que pues no pueden desplazarse, ¿no? Entonces, este programa Skylab está muy bien también porque pues cubre el tema de la formación, cubre el tema de la mentorización y esos eventos de financiación que ponen en contacto tanto a las startups como a los clientes, a sus posibles primeros clientes, porque esa es otra, que las startups igual quieren ser invertidas, pero otras quieren clientes. Entonces, pues bueno, ese programa, que lo sepáis que también en Cámara Valencia, Skylab, lo podéis tener. Nada, ya para terminar, no sé si queréis decir algo más que aportar después de esta agradable charla, de este diálogo. No sé si tenéis algo más que decir. Bueno, yo quería continuar un poco con lo anterior, ¿no? Pues simplemente agradecer que haber estado aquí y que ya hemos acabado, ¿no? Vale, por si acaso me despido yo, no hay algo más. No, agradecer el estar aquí, el habernos invitado, que eso, que desde IDEA y desde Alcira pues se pueda fomentar, se hable con quien sea para tener esos espacios aquí de encuentro, porque también lo que hablábamos antes, muchas veces esos hubs o coworkings o privados solo cogen startups de un sector. Entonces yo a veces quiero hablar con startups de otro sector y ¿dónde nos encontramos? Pues tener esos espacios públicos en los que puedas, o semiprivados, como queramos llamarlo, donde podamos encontrarnos. Y sobre todo que la gente que quiere emprender no pierda el miedo. Es difícil porque es difícil, es costoso, te salen canas y pierdes kilos, pero la verdad es que es muy bonito y hay que animar a la gente a emprender, a luchar por sus sueños o por lo que quiere hacer. Y como decía, hay una frase de Albert Espinosa que dice que si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre. Pues eso, que no hay miedo en perder, que puedes fracasar y volverlo a intentar o pivotar. De hecho, muchas startups de éxito empezaron haciendo una cosa y pivotaron a hacer otra, y de cómo empezaron a lo que hacen, dices, ostras, ¿y estos tíos? Pues nada, que animamos a todos a emprender y que gracias también por darnos visibilidad en este espacio.
Vamos, sin duda. Yo creo que, por supuesto, agradecer hoy estar aquí a Idea Alcira y a Karina y a Quique por el rato, que ha sido súper agradable. Y yo creo que para mí lo fundamental en el mundo de las startups, en el ecosistema, es seguir visibilizándolo, ¿no? Que llegue a todo el mundo, que siga madurando, que siga creciendo el ecosistema, porque para mí es fundamental. A nivel de economía, creo que es el cambio hacia donde tenemos que enfocarnos, ¿no? Creo que es el paso fundamental para que de verdad exista un cambio en innovación, un cambio en concepto, el cambio en el emprendimiento, el miedo a arriesgarse, ¿no? Por supuesto con sus matices de que obviamente el riesgo siempre te echa para atrás, ¿no? Pero que hay que saber convivir con ello. Yo creo que la colaboración de todos los entes, más por supuesto las leyes, son clave, ¿no? Y yo creo que tenemos que apuntar ahí, a cambiar ese chip que decía Quique, desde las generaciones más jóvenes, a empezar a que se enseñen qué es esto, ¿no? de este mundo que es fundamental, ¿no? Y cuanto más lo visibilicemos, pues mucho mejor. Pues nada, nos quedamos con vuestras palabras, sobre todo con la frase: si nos enseñaran a perder, ganaríamos siempre, que eso es el valor de la actitud que tenemos todos. Y nada, pues muchísimas gracias a todos vosotros, a los que nos están viendo, al Ayuntamiento de Alcira, a Idea de Alcira y a la Asociación de Empresarios de Alcira por invitarnos a esta sesión, y nos vemos a las 7 en la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos.